Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rolando y el día de hoy vamos a resolver un examen de segundo parcial en la materia de álgebra del semestre 1 2020 para estudiantes del docente licenciado Fidel Taborga. Este examen les servirá para que ustedes puedan repasar y también reforzar sus conocimientos en algunos temas que muy posiblemente puedan ingresar en su examen, ¿no? No va a ser exactamente igual, pero como les digo, les servirá para tener las pautas necesarias y así ustedes puedan estudiar los temas respectivos para el examen de segundo parcial. En este examen tenemos 4 preguntas o 4 ejercicios. El primer ejercicio es de operaciones entre matrices de 2 filas por 2 columnas. El ejercicio 2 nos proporcionan una función y nos piden determinar si esa función es biyectiva. El ejercicio 3 nos pide hallar la inversa de una matriz de 3 filas por 3 columnas. El ejercicio 4 es algo teórico, dice escribir y demostrar mediante un ejemplo que usted supiera una función que no sea sobreyectiva, y también pide establecer puntualmente la diferencia entre una relación y una función. Vamos a empezar con el ejercicio número 1, para lo cual pondremos un poco de espacio y así podremos desarrollar todo el ejercicio. Bien, aquí tenemos primeramente una matriz X mayúscula que se está multiplicando con estas dos matrices. Como ambas ya tienen elementos específicos, son números, vamos a tener que multiplicar cada uno de ellos. La multiplicación de dos matrices se las realiza entre la fila y la columna. Multiplicamos menos 3 por 3, el resultado es menos 9. Luego 2 por 4 es 8 positivo, tendríamos que sumar aquí el 8. Dejamos un espacio y ahora multiplicamos con la segunda columna. Menos 3 por 0, 0, 2 por 6 es 12. Pasamos ahora a la segunda fila y esa segunda fila tendría que multiplicarse con la primera columna. 4 por 3 es 12 y menos 3 por 4 es menos 12. Pasamos a la segunda columna. Tenemos 4 por 0, 0, menos 3 por 6 es menos 18. Y todo esto es igual a 1/2, y ese 1/2 se tiene que multiplicar, ¿no? 1/2 se multiplica con cada uno de los elementos de esta matriz. Entonces, si hacemos la multiplicación, tendríamos 1/2 por menos 4 da como resultado menos 2. 1/2 por 2 da como resultado 1. 1/2 por 6 da como resultado 3. 1/2 por menos 8 da como resultado menos 4. Así tenemos los elementos de esa matriz al multiplicarla por 1/2. Después tendríamos que sumar con esta otra matriz que tiene como elementos 3, menos 2, 5, menos 4. Ahora, como tenemos la matriz X mayúscula y no sabemos cuáles son los elementos de esta matriz, le vamos a asignar variables, y serían 4 variables porque cada una de estas matrices tiene 4 elementos. Las variables o elementos de esta matriz X mayúscula serían X minúscula, Y minúscula, Z minúscula, T minúscula. O si gustas, puedes asignarle otras letras minúsculas con las cuales se pueda representar los 4 elementos de esta matriz X mayúscula. Luego tendremos que multiplicarla con esta otra matriz. Menos 9 más 8 es menos 1. Luego tenemos el elemento 12. 12 menos 12 sería 0. Luego tenemos menos 18. Y todo esto es igual a la suma de estas dos matrices. Para sumar dos matrices tenemos que efectuar esa operación con cada uno de sus elementos. El menos 2 más 3, resultado 1. Luego tenemos este 1 más menos 2,
resultado menos 1. Vamos al siguiente elemento, que sería el 3 más 5, resultado 8. El último elemento sería menos 4 más menos 4, resultado menos 8. Tendremos que multiplicar estas dos matrices y como tenemos aquí letras y números, vamos a hacerlo fila por columna, al igual que lo habíamos hecho en la multiplicación de estas dos matrices. Entonces x por menos 1 es menos x, y por 0 es 0. Pasamos a la segunda columna. X por 12 es 12x, y por menos 18 es menos 18y. 12x menos 18y. Luego bajamos ahora a la segunda fila. En esta segunda fila tenemos z y también t. Tendría que multiplicarse con esta columna. Z por menos 1 es menos z. T por 0 es 0. Pasamos a la segunda columna. Sería z por 12 es 12z. T por menos 18 es menos 18t. Y todo esto es igual a esta matriz. 1, menos 1, 8, menos 8. Como son dos matrices y tenemos una igualdad, vamos a tener que igualar cada uno de los elementos. Es decir, esta menos z la vamos a igualar con el 1. Hacemos esa igualación. Menos z es igual a 1. Luego este elemento 12x menos 18y tendremos que igualarlo con menos 1. Anotamos aquí 12x menos 18y es igual a menos 1. Pasamos al siguiente elemento, que sería menos z es igual a 8. Anotamos eso, menos z es igual a 8. Luego el siguiente elemento es 12z menos 18t, lo igualamos con menos 8. Anotamos eso, 12z menos 18t es igual a menos 8. Y así tenemos este sistema de ecuaciones. Entonces aquí tendríamos x igual a menos 1. Ya tenemos un resultado para x. Esa x podríamos reemplazarla en esta segunda ecuación. Y así tendríamos 12 por menos 1, menos 12, menos 18y. Esto es igual a menos 1. Entonces, haciendo las operaciones respectivas, tendríamos menos 18y es igual, este menos 12 viene donde está menos 1, pero con positivo, sería 12 menos 1, resultado 11. Y de aquí podemos despejar. Despejamos la variable y. La variable y sería igual a 11 sobre menos 18. Entonces sería menos 11 octavos o menos 11 sobre 18. Ahora aquí en esta otra ecuación podemos despejar z, es decir que z es igual a menos 8. Entonces ya tenemos tres resultados, x, y y z. Nos faltaría el resultado de t. Ese resultado de z, menos 8, lo podemos reemplazar en la cuarta ecuación. Y así tendríamos 12 por menos 8. El resultado sería menos 96.
menos 96 menos 18t es igual a menos 8. Despejamos t. Para ello, esto que es menos 96 vendría al otro lado, donde está el 8. Y así vamos a despejar a la t. Entonces, menos 18t es igual a menos 8 más 96. El resultado sería 88. Y es positivo, ¿no? Ahora el menos 18 iría al otro lado a dividir. Por tanto, t sería igual a menos 88 sobre 18. Podríamos simplificar y sacar mitades. Mitad de 88 sería 44. Mitad de 18 sería 9. Entonces, t es igual a menos 44 novenos. Y así tenemos el resultado de esas 4 variables que corresponden a los elementos de la matriz X mayúscula. Entonces vamos a resaltar un poco estos resultados. X igual a menos 1, y igual a menos 11 sobre 18, z igual a menos 8, t igual a menos 44 novenos. Y tendremos que anotarlo dentro de una matriz. Bien, entonces la matriz X mayúscula es igual a menos 1, menos 11, luego tenemos menos 8 y menos 44 novenos. Este sería el resultado de la matriz X. Podemos ponerlo dentro de un recuadro y así resaltar un poco más nuestro resultado. Pasamos al siguiente ejercicio. El ejercicio 2 dice: sea la función f igual a xy, es un par ordenado que pertenece al producto cartesiano a por b, tal que y es igual a 3x menos 7 y x es mayor o igual a menos 3 y x es menor o igual a 3, y a, b pertenecen a los enteros, z son los números enteros. Bueno, esto es algo más teórico, ¿no? Vamos a hacer un poquito de espacio aquí para poder desarrollar todo el ejercicio, para lo cual tendré que llevar las siguientes preguntas más abajo. Bien, bueno, para determinar si es biyectiva tendría que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Entonces, primeramente tendremos que formar los pares ordenados, para lo cual tendremos una pequeña tabla de valores de x y también valores de y. Entonces vamos a formar esa tabla. Los valores de x irían desde menos 3 hasta 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y los valores de y dependen de x. 3x menos 7. 3 por menos 3 sería menos 9. Menos 9 menos 7 es menos 16. Con menos 2, 3 por menos 2 es menos 6. Menos 6 menos 7 es menos 13.
con menos 1. 3 por menos 1, menos 3, menos 7 es menos 10. Con 0 nos queda solamente menos 7. Con el 1, 3 por 1 es 3, menos 7 da como resultado menos 4. Luego con el 2, 2 por 3 es 6, menos 7, resultado menos 1. 3 por 3, 9, 9 menos 7, resultado 2. Ahí están todos los elementos que se han formado para X y Y. Entonces los pares ordenados serían los siguientes. La función f es igual, primer par ordenado sería menos 3, menos 16. Cerramos paréntesis, coma, abrimos otro paréntesis y formamos el siguiente par ordenado, que es menos 2, menos 13. Menos 2, menos 13. Coma, luego tenemos menos 1, menos 10. Menos 1, menos 10. Luego tenemos 0, menos 7. 0, menos 7. El siguiente par ordenado sería 1, menos 4. 1, menos 4. Luego tenemos 2, menos 1. Y finalmente 3, 2. Cerramos llave y así tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares ordenados. Para poder determinar si es biyectiva necesitamos también formar una gráfica. Entonces su gráfica será la siguiente. Vamos a formar unos círculos. Serán 2. Dentro de estos tendremos cada uno de los elementos, primeramente de A y después de B. Entonces, para diferenciar un poco vamos a ponerle unos colores diferentes. A sería el conjunto de partida y B sería el conjunto de llegada. Los elementos del conjunto de partida son los valores que tiene X. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y B sería menos 16, menos 13, menos 10. Anotamos esos elementos. Menos 16, menos 13, menos 10, menos 7, menos 4, menos 1 y el 2. Vamos a conectarlos con unas flechas. El menos 3 con menos 16 forman un par ordenado. Luego menos 2 con menos 13 también forma un par ordenado. Después el menos 1 con menos 10. Luego tenemos el 0 con menos 7. Después el 1 con menos 4. Es solamente conectarlos, ¿no?, con una flecha a los elementos del conjunto de partida y el conjunto de llegada. Luego tenemos el 2 con menos 1. Y finalmente tenemos el 3 con el 2. Y así están todos conectados, cada uno de esos elementos. Elementos del conjunto de partida con los elementos del conjunto de llegada. Bien, entonces viendo la gráfica se ha formado la relación de A por B y podemos decir como conclusión, por tanto, f, o sea la función f, es inyectiva.
¿Por qué se dice que es inyectiva? Porque si agarramos un elemento x sub 1, que puede ser el menos 3, este elemento x sub 1 es diferente de un elemento x sub 2, que puede ser el menos 2. Entonces, la función f de x sub 1 es también distinta a la función f de x sub 2. Si x sub 1 es distinto a x sub 2, entonces f de x sub 1 también es distinto a f de x sub 2. Estas son las x sub 1, x sub 2 como ejemplo, ¿no? Y su respectiva f es menos 16, menos 13, son diferentes. Puedes tú compararlo con cualquier otro elemento del conjunto de partida que es A. Podríamos considerar a este número que es el 1 como si fuese x sub 1, y podríamos considerar a este número que es 3 como si fuese x sub 2, y claramente se ve que son distintos. El 1 y el 3 son distintos. Su respectiva imagen de este 1 sería el menos 4, es decir, f de x sub 1 es menos 4 y f de x sub 2 es 2. Claramente también podemos ver que son distintos nuevamente. Entonces, si x sub 1 es distinto a x sub 2, entonces f de x sub 1 es distinto a f de x sub 2. Se cumple esta condición y se puede decir que la función es inyectiva. Aparte, nos faltaría también verificar si la función es sobreyectiva, porque la pregunta de este ejercicio dice determinar si f es biyectiva. Para ser biyectiva debe cumplir dos condiciones: que la función sea inyectiva y que también sea sobreyectiva. Y aquí podemos decir que por tanto la función f es sobreyectiva. Porque el recorrido de la función f es igual a b. Todos los elementos que corresponden al conjunto de llegada, que es b, todos estos elementos son el recorrido de la función f, ¿no? Entonces, con eso queda demostrado que la función f es sobreyectiva. O en todo caso, si queremos explicarlo también en palabras, diríamos que todo elemento de B, es imagen de al menos un elemento de A. Ahí claramente vemos que todo elemento de B es imagen de al menos un elemento de A. En este caso, todo elemento de B es imagen de los elementos de A, ¿no? Cada uno está conectado y por eso se dice que es sobreyectiva. Al cumplir esas dos condiciones, queda demostrado que la función es biyectiva. Entonces diremos aquí, por tanto, estos tres puntitos se lee por tanto, la función f es biyectiva. F es biyectiva. Coma. Porque es inyectiva y sobreyectiva
a la vez. Y con eso hemos terminado el ejercicio 2. Pasemos al ejercicio 3. En este ejercicio 3 nos piden hallar la inversa por el método de Gauss-Jordan. Bueno, vamos a hacer un poco de espacio para que podamos desarrollar todo el ejercicio. Vamos a llevar el ejercicio 4 a la parte de abajo. Bueno, el método de Gauss-Jordan consiste en escribir la matriz que tenemos originalmente. Todos los elementos son -1, 4, 3, -2, 1, 4, luego tenemos 3, -2 y 2. Luego a la derecha de esta matriz tenemos que escribir la matriz identidad. Como esta matriz es de 3 filas por 3 columnas, la matriz identidad tendrá en su diagonal principal 3 números 1. Ahí ponemos la diagonal principal. Y el resto de elementos sería 0. Aquí 0, aquí también, aquí lo mismo, luego aquí. Y con eso completamos todos los elementos de la matriz identidad. Luego vamos a poner unas líneas. Pondré una línea vertical y una línea horizontal. El objetivo es que la matriz identidad que está a la derecha pueda llevarse a la izquierda con algunas operaciones que vamos a efectuar. Se debe elegir un pivote, de preferencia el número 1 de la matriz original que tenemos aquí. Entonces claramente podemos apreciar que este número, este 1, podría ser el pivote. Dijimos que de preferencia 1. Luego toda la fila de ese pivote, es decir, todo esto, se lo vuelve a copiar. Vamos a volver a copiar a todos estos elementos de esta fila. Entonces copiamos todos los elementos y lo vamos a traer aquí. Ahí están todos los elementos. El siguiente paso es llenar de ceros o completar con ceros la columna de ese pivote elegido. Aquí tenemos 0 y aquí también 0. Luego debemos completar todos los espacios vacíos con la regla del rectángulo. ¿Cómo funciona esa regla del rectángulo? Vamos a formar rectángulos entre el pivote y el primer elemento que tenemos que copiarlo aquí, justo aquí. ¿Cuál es el elemento que cambiaría? Es el -1. Aquí vendría con otro valor. Entonces tendremos que hacer algunos cálculos auxiliares. Voy a escribir eso a este lado. Cálculos auxiliares. Voy a dibujar unos rectángulos justamente aquí y anotaremos los elementos que tenemos en las esquinas de ese rectángulo. Está el -1, el 4, está el -2 y el pivote que es el 1. Entonces tenemos ahí el pivote y el número -1. Ese número -1 tiene que restarse con una fracción. En el numerador de esta fracción se anota la multiplicación de la diagonal de ese rectángulo, que en este caso es 4 por -2, el resultado es -8. Y en el denominador tiene que estar el pivote. Entonces esto es igual a -1 más 8, resultado 7. Entonces anotamos ese resultado justamente aquí.
7. Ese es el procedimiento o la manera en la cual tenemos que completar todos los valores de todos los elementos. Ahora formamos otro rectángulo. Tendremos que recorrer este rectángulo aquí y aquí. El número que tendría que cambiar de valor en este momento es el 3. Ese número vendría con otro valor aquí. Y en los cálculos auxiliares tendremos que formar otro rectángulo. Entonces pondremos aquí un rectángulo y anotamos los elementos de cada esquina: 4, 3, 1 y 4. El pivote es el 1. El número que tendríamos que cambiar es el -3. Ese número, es positivo, no es -3. Este número 3 se lo tiene que restar con una fracción. En el numerador estará la multiplicación de la otra diagonal, 4 por 4, 16. Y en el denominador el pivote, que es 1. 3 menos 16 da como resultado -13. Entonces anotamos ese resultado aquí. Voy a borrar esto. Y el resultado es -13. Así continuamos con los rectángulos. Ahora prolongamos un poco más a la derecha y tenemos otro rectángulo. Dentro de los cálculos auxiliares voy a seguir dibujando algunos rectángulos. Aquí pondré otro. Sus elementos serían: de cada esquina está el 4, el pivote que es el 1, luego el 1 y el 0. El pivote es el 1. El número que cambiaría de valor es este. Entonces anotamos 1 menos la diagonal principal, la otra diagonal. 4 por 0 sería 0 en el numerador y en el denominador el pivote, que es 1. Entonces 1 menos 0 sigue siendo 1. Anotamos ese resultado aquí. Una forma en la cual podemos desarrollar rápidamente es que cuando justo en la fila del pivote, en la otra esquina del rectángulo, tenemos un 0, entonces no es necesario hacer cálculos. Directamente copias el mismo valor. Si se fijan, sigue siendo 1. Pasamos al siguiente rectángulo. Vamos a prolongar un poco este rectángulo hacia la derecha. Y ahí tenemos el rectángulo. En los cálculos auxiliares también tendremos que dibujar, ¿no?, otro rectángulo. Pondremos aquí el rectángulo. Anotamos los elementos. El pivote es el 1, luego está el 4, aquí el 0 y el 1. El pivote está dentro de un círculo. El número que podría cambiar es este, que es el 0. Entonces anotamos el 0 y restamos una fracción. En el numerador de esa fracción está la multiplicación de esta diagonal, 4 por 1, 4. Y en el denominador tenemos el pivote. 0 menos 4 es -4. Anotamos ese resultado aquí, -4. Pasamos al siguiente. Y aquí el resultado va a repetirse. Dijimos que si en la misma fila del pivote, en una de las esquinas, ahí tenemos el 0, el resultado o el valor de la otra esquina se repite, ¿no? Vendría aquí, seguiría siendo 0. Eso para no perder tiempo haciendo cálculos auxiliares. Luego necesitamos también completar aquí los valores de estos espacios o elementos. Por lo tanto, tendremos que formar también otros rectángulos. Vamos a acomodar este rectángulo. Lo traeré por aquí y lo acortamos un poco. Entonces ahí se forma otro rectángulo, ¿no?
Voy a borrar parte de los cálculos auxiliares porque necesito un poco de espacio. En tu examen sería bueno que tú mantengas estos cálculos auxiliares para que el docente también sepa que tú lo has resuelto con la ayuda justamente de estos cálculos y no vaya a pensar que simplemente te has copiado, ¿no? Bueno, entonces yo lo voy a borrar, pero tú no lo borres. Tendría que estar en tu hoja de respuestas o resultados en el examen. Procedo a borrar y luego empezamos a formar otros rectángulos. Bueno, entonces se está formando un rectángulo. Anotamos los elementos de las esquinas. Estaría el menos 2, el 1, el 3, el menos 2. Este es el 1 y el elemento que podría cambiar es el 3. Ese elemento vendría aquí abajo, justo aquí. Entonces hacemos los cálculos. El 3 le restamos una fracción, en el numerador está la multiplicación de la otra diagonal, menos 2 por menos 2 es 4 positivo y en el denominador el pivote. 3 menos 4 es menos 1. Entonces anotamos ese resultado aquí, menos 1. Luego formamos otro rectángulo. Tendremos que recorrer un poco esto. Viene hasta aquí y ahí tenemos el siguiente rectángulo. Formaremos otro rectángulo aquí en el cálculo auxiliar. En una de las esquinas está el pivote, luego tenemos el 4, el menos 2 y el 2. Pivote 1 y el número que tendría que cambiar de valor es este número 2, que vendría a la parte de abajo. Entonces, como el número que va a cambiar es el 2, le restamos una fracción. En el numerador multiplicamos la diagonal, menos 2 por 4, resultado menos 8. Y el pivote es 1. Negativo por negativo es positivo, 2 más 8, 10. Anotamos ese resultado aquí, 10. Y pasamos a formar otro rectángulo. Recorremos esto. Y ahí vemos que en la fila del pivote, en la otra esquina del rectángulo tenemos un 0, por tanto no es necesario hacer ningún cálculo. Este valor se repite aquí, ¿no? Este valor. Aquí por coincidencia también es 0, pero si hubiese sido cualquier otro número, se lo copia aquí. Entonces copiamos ese resultado que es 0 también. Recorremos un poco más a este rectángulo y aquí en el cálculo auxiliar vamos a dibujar otro. Tenemos el pivote 1, luego el menos 2, el 1, el 0. El pivote está dentro de un círculo. El número o elemento que podría cambiar es este. Y lo tendríamos que anotar aquí. Entonces el 0 es el número que podría cambiar de valor. Le restamos una fracción. En el numerador la multiplicación de la diagonal, menos 2 por 1 es menos 2. Y en el denominador el pivote. Igual, negativo por negativo, positivo. 0 más 2 es simplemente 2. Anotamos ese resultado aquí, 2. Y prolongamos un poco más el rectángulo hasta aquí, pero vemos que en la fila del pivote justo en la otra esquina tenemos 0, entonces este valor se mantiene y se vuelve a copiar, seguiría siendo 1. No es necesario hacer cálculos auxiliares en ese caso. 1, listo. Y así continuamos, ¿no? Esa es la regla del rectángulo. Tendrías que practicar bastante
con algunos otros ejercicios, cosa de que en el examen no pierdas mucho tiempo. Aquí lo estamos tratando de explicar paso a paso, cosa de que quede todo claro y así luego tú puedas resolverlo con mayor rapidez. Bueno, ahora vamos a trazar otra línea justo aquí y luego procedemos de la misma forma que habíamos hecho hace un momento. Voy a borrar estos cálculos auxiliares y continuamos. Ahora vamos a elegir otro pivote, un pivote de preferencia 1. Si hay el número -1, también podemos elegirlo como pivote, ¿no? Pero que ya no sea en la misma fila de hace un momento, ¿no? Ahí teníamos la fila del pivote, elegiremos de otra fila. Y aquí vemos a este -1 que podría servirnos como pivote. Una vez elegido el pivote, tendremos que dividir entre ese pivote elegido a toda su fila. Toda esta fila tiene que dividirse entre -1. Hace un momento también hicimos esa operación. Elegimos el pivote y si dividimos a toda esta fila entre 1, no cambia nada. Por ese motivo es que habíamos copiado toda la fila tal como estaba en la fila del pivote elegido, ¿no? Pero ahora tenemos como pivote al número -1. Toda la fila tendría que dividirse entre -1. Y al dividirse entre -1 cambiaría su signo. Entonces anotamos aquí el 1, 0, -10, 0, -2, -1. Bien, ahora la columna del pivote elegido tendría que completarse con ceros. Aquí tendríamos 0 y aquí también tendríamos 0. Y el resto de elementos se lo completa con la regla del rectángulo. Formamos un rectángulo justo aquí, ¿no? Ahí está nuestro rectángulo. Y vemos que el elemento que podría cambiar es este, 0. Y vemos también que en la fila del pivote, en la otra esquina hay 0. Entonces, este valor no cambiaría en nada y se lo vuelve a copiar. Seguiría siendo 0, ¿no? Entonces, vamos a hacer justamente eso. Copiamos aquí el 0. Recorremos un poco el rectángulo. Venimos hasta esta parte. Ahí está. Y aquí vamos a necesitar de los cálculos auxiliares. Voy a formar un rectángulo, anotamos los elementos que serían el 7, el -1, -13 y el 10. El pivote es el -1. El número que cambiaría es el -13. Anotamos -13 y los restamos con una fracción. En el numerador de esa fracción está la multiplicación de la diagonal. 7 por 10, 70. Y en el denominador el pivote que es -1. Entonces, negativo entre negativo es positivo. 70 menos 13 sería 57. Ese resultado lo anotamos aquí, 57. Recorremos el rectángulo. Este recorre hasta aquí y vemos que en la fila del pivote, en la otra esquina del rectángulo, tenemos un 0, por lo tanto este número que es el 1 no cambia, seguiría siendo el mismo, no hay necesidad de hacer cálculos auxiliares. Entonces copiamos eso, aquí estaría el 1. Recorremos el rectángulo más hacia la derecha. El número que podría cambiar es el -4. Necesitamos de cálculos auxiliares. Voy a dibujar otro rectángulo aquí y escribimos los valores de las esquinas. Estaría el 7,
el pivote que es el -1, luego está el -4 y el 2. El número que cambiaría sería el -4. Tendríamos que anotar un nuevo valor aquí. Como el -4 es el número que cambia, entonces vamos a escribir lo siguiente: -4 menos una fracción, donde multiplicamos la otra diagonal del rectángulo, 7 por 2 es 14, y dividido entre el pivote que es -1. Entonces negativo entre negativo es positivo. -4 más 14 da como resultado 10. Aquí tendríamos que anotar ese resultado 10. Luego el rectángulo tendría que recorrer un poco más hacia la derecha. Entonces haremos eso. Este rectángulo recorre a la derecha. Y necesitaremos de un cálculo auxiliar. Entonces aquí tenemos eso. Este es el 7. Aquí el -1. Luego tenemos el 0 y el 1. El pivote dentro de un círculo, el número que podría cambiar es el 0. Por tanto, a ese 0 le restamos una fracción. En el numerador, la multiplicación de la otra diagonal del rectángulo, 7 por 1, 7. Y en el denominador el pivote que es el -1. Negativo entre negativo es positivo. 0 más 7 es 7. Anotamos ese resultado aquí, 7. Ya hemos completado toda la primera fila, nos faltaría la segunda fila. Entonces vamos a acortar un poco esto hasta la segunda fila y nuestro primer rectángulo sería ese. Borraré estos cálculos auxiliares solo por falta de espacio. Tú tendrías que dejarlo en tu hoja de examen. Bien, entonces aquí vamos a dibujar un rectángulo. Tenemos el -1 que es el pivote, el -2, el 1 y el 0. Por tanto, aquí está el pivote y el número que podría cambiar es el 1. Entonces a ese 1 le restamos una fracción, multiplicamos la diagonal, -2 por 0 es 0 y en el denominador el -1. 0 dividido entre cualquier número es 0. ¿Qué nos queda? Solamente 1. Entonces ese resultado se lo copia aquí. ¿Dónde estamos? 1. A ver, esto era en la segunda fila, ¿no? 1. Bueno, hace rato y en varias ocasiones ya les dije que cuando tenemos en la misma fila del pivote, en la otra esquina del rectángulo, tenemos el 0, entonces el otro elemento no cambia, sigue siendo el mismo. Y aquí hicimos un cálculo auxiliar que lo demuestra, ¿no? Que no era necesario incluso hacer ese cálculo auxiliar. Automáticamente podíamos copiar el 1. Bueno, pasemos ahora al otro rectángulo. Voy a borrar esto y vamos a alargar un poco el rectángulo hasta aquí. En nuestro cálculo auxiliar vamos a tener lo siguiente. Este es el -2, este es el -1, aquí está el 4 y aquí el 10. Entonces el pivote es -1, el número que puede cambiar es el 4. Ese 4 tenemos que restarlo con una fracción. En el numerador estará la multiplicación de la otra diagonal del rectángulo, -2 por 10 es -20. Y en el denominador el pivote -1. Negativo entre negativo es positivo y tenemos 4 menos 20, resultado -16 y lo anotamos aquí, -16. Ahora alargamos el rectángulo más aquí. Y en la fila del pivote, en la otra esquina del rectángulo tenemos 0, por tanto el otro elemento de la otra esquina se mantiene, seguiría siendo 0.
Alargamos nuevamente el rectángulo más a la derecha y hacemos nuestro respectivo cálculo auxiliar. Formamos un rectángulo, anotamos los elementos, menos 1, menos 2 y el 1 y el 2. El pivote es el menos 1, el número que cambiaría es este 1, por tanto a ese número tenemos que restarle una fracción. En el numerador la multiplicación de la diagonal, menos 2 por 2 es menos 4 y su denominador es el pivote menos 1. Negativo entre negativo, positivo. 1 menos 4 da como resultado menos 3 y lo anotamos aquí, menos 3. Pasamos ahora al siguiente rectángulo, alargamos un poco a la derecha, efectuamos nuestro cálculo auxiliar, dibujamos otro rectángulo por aquí y anotamos sus elementos, que sería el menos 1, el menos 2, el 0 y el 1. El pivote es el menos 1, el número que cambiaría es el 0, entonces a ese 0 tendremos que restarle una fracción. En el numerador estará la multiplicación, menos 2 por 1 es menos 2, y en el denominador el pivote. Negativo entre negativo, positivo. 0 menos 2 es igual a menos 2. Anotamos nuestro resultado, menos 2. Y con eso ya hemos completado las 3 filas. Ahora elegimos otro pivote, pero que ya no sea de la segunda fila ni de la tercera fila. Tenemos la primera fila, es la única que no hemos elegido. Como aclaración, los pivotes se eligen únicamente de la matriz que está a la izquierda, ¿no? De todas las matrices que están a la izquierda. No podemos elegir pivotes de las matrices que están a la derecha, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Ahora bien, de la matriz que está a la izquierda, en la primera fila, el único número que podría ser elegido es el 57. El 0 no puede ser pivote, este 0 tampoco puede ser pivote. El único número que nos queda es el 57. Entonces vamos a elegir a este número como el pivote. Muy bien. El siguiente paso es dividir a toda la fila entre el pivote elegido. Vamos a alargar un poquito esto y trazaremos una línea justo aquí. Dividimos toda la fila entre 57. Tenemos 0, 0, 57 dividido entre 57 es 1. Luego tenemos 1 dividido entre 57. Lo expresamos como fracción. Luego está 10 dividido entre 57. Y luego 7 dividido entre 57. El siguiente paso es completar con ceros toda la columna del pivote elegido. Aquí tendríamos que completar con 0 y aquí también con 0. Luego todos los espacios vacíos que faltan se lo hace con la regla del rectángulo. Vamos a formar un rectángulo con el pivote y con la segunda fila. Ahí está. Pero si observan, justo en la fila del pivote, en la otra esquina está el 0. Entonces este 0 se vuelve a copiar. Haremos eso. Aquí seguiría siendo 0. Recorremos un poco el rectángulo. Tendré que venir más aquí. Ahí está. Ahora el siguiente número que falta cambiar es este, ¿no? Ese número, pero también vemos que aquí en la fila del pivote en la otra esquina es 0, por tanto no cambia de valor, esto seguiría siendo 1. El siguiente rectángulo que se formaría es aquí. Entonces aquí sí necesitamos unos cálculos auxiliares. Dibujaré un rectángulo y sus respectivos elementos.
el 57, el 1, menos 16 y 0. Entonces el pivote está aquí y el número que cambia es el 0. 0 menos una fracción, en el numerador la multiplicación de la diagonal. 1 por menos 16, menos 16, y el denominador es 57. Negativo por negativo es positivo, entonces 0 más 16 sobre 57, que también podemos escribirlo así, 16 sobre 57. Anotamos ese valor o resultado aquí, 16 sobre 57. Formamos otro rectángulo. Vamos a recorrer a la derecha y necesitamos también un cálculo auxiliar. Dibujamos un rectángulo. Luego los elementos de este rectángulo son el pivote 57, luego está el 10, tenemos el menos 16 y menos 3. El pivote está dentro de un círculo, el número que cambiaría es el menos 3, entonces menos 3 tenemos que restarlo con una fracción y multiplicamos las diagonales, ¿no? 10 por menos 16 sería menos 160 y el pivote es 57. Entonces aquí tenemos negativo por negativo da positivo. Puedo anotar eso aquí. Sería menos 3 más 160 sobre 57. Puedes utilizar calculadora el día de tu examen, no hay ningún problema con eso. Yo aquí también usaré una calculadora, una Casio. Yo creo que todos tienen calculadoras Casio. Entonces escribiremos menos 3 más 160 sobre 57. Apretamos igual y tenemos el resultado que es menos 11 sobre 57, ¿no? Entonces anotemos ese resultado. Menos 11 sobre 57, justo aquí. Menos 11 sobre 57. Listo. Ahora recorremos esto hacia la derecha y formamos otro rectángulo. Ahí está el rectángulo. Tenemos el 57. Aquí está el 7. Luego tenemos menos 16. Y luego menos 2. Ahí está el 57. Y aquí menos 2. Entonces el número que cambia es menos 2 y le restamos una fracción. En el numerador multiplicamos la diagonal. 7 por 16. 112, pero negativo. Menos 112. Y el denominador es el pivote 57. Negativo por negativo se vuelve positivo. Podemos anotar esto en la calculadora, que sería menos 2 más fracción 112 en el numerador y 57 en el denominador. Resultado menos 2 sobre 57. Menos 2 sobre 57 y lo anotamos aquí, menos 2 sobre 57. Bien, hemos terminado la primera fila. Ahora pasemos a la tercera fila, ¿no? Entonces vamos a formar aquí rectángulos entre el pivote y la tercera fila. Ahí. Mediante los cálculos auxiliares podríamos sacar el valor, ¿no? Pero tengamos en cuenta lo siguiente: si en la fila del pivote la otra esquina del rectángulo es 0, entonces el valor de la otra esquina se mantiene, seguiría siendo 1, ¿no?
Copiamos eso directamente. Aquí es 1. Recorremos el rectángulo. Viene hasta aquí. Y se repite, ¿no? En la fila del pivote, la otra esquina es 0. Entonces este valor se repite. Sigue siendo 0. Anotamos eso directamente. Esto es 0. Luego el rectángulo tendría que ir más a la derecha. Ahí está. Entonces aquí tenemos este rectángulo y anotamos sus elementos o las esquinas, ¿no? 57, 1, menos 10, 0. El pivote está dentro de un círculo. El número que puede cambiar de valor es este, el 0. Entonces tendríamos 0 menos una fracción. En el numerador multiplicamos 1 por menos 10, es menos 10. Y en el denominador el pivote, que es 57. Negativo por negativo, positivo. Entonces esto es 10 sobre 57. Y lo anotamos aquí. 10 sobre 57. El rectángulo recorre un poco más a la derecha. Ahí está. Eliminamos los cálculos auxiliares y formamos otro rectángulo. 57, aquí estaría el 10, aquí menos 10 y aquí menos 2. El pivote dentro de un círculo, el número que puede cambiar es el menos 2, entonces restamos al menos 2 con una fracción. En el numerador es la multiplicación de las diagonales. 10 por menos 10, menos 100. Y en el denominador 57. Negativo por negativo da positivo, ¿no? Entonces puedo anotar eso aquí. Sería menos 2 más 10 sobre 57. Podemos usar la calculadora. Menos 2 más una fracción. En el numerador está el 100 y en el denominador el 57. Resultado menos 14 sobre 57. Anotamos ese resultado aquí. Menos 14 sobre 57. Y el último rectángulo que se formaría es hacia la derecha. Y podríamos anotar también aquí nuestros cálculos auxiliares. El pivote está aquí, 57, luego tenemos el 7, aquí estaría el menos 10 y aquí el menos 1. Pivote dentro de un círculo, el número que cambiaría es el menos 1, entonces menos 1 debemos restarle una fracción. En el numerador multiplicamos la diagonal 7 por menos 10, menos 70, y en el denominador el pivote, que es 57. Negativo por negativo da positivo, y ahora con la ayuda de la calculadora anotamos menos 1 más fracción 70 sobre 57. 13 sobre 57 es el resultado. 13 sobre 57. Y lo anotamos aquí. 13 sobre 57. Bien, con eso ya hemos finalizado, ¿no? La idea que habíamos mencionado hace un momento era que esta matriz identidad, esta matriz, pueda llevarse al lado izquierdo. Y ya casi lo logramos, si se fijan, miren. Aquí tendría que estar la matriz identidad, pero la matriz identidad tiene en su diagonal principal puro números 1 y el resto sería 0. Aquí está un poco desordenado, si se dan cuenta. Esta fila tendría que venir arriba y esta otra fila tendría que ir a la tercera posición, ¿no? Vamos a permutar a las filas. Permutando filas tendríamos ya la matriz inversa.
Voy a trazar una línea justo aquí y permutaremos las filas. Listo, ahora sí. Esta tercera fila iría a la primera. Sería 1, 0, 0, 10 sobre 57 menos 14 sobre 57, 13 sobre 57. La segunda fila está en buena posición, es únicamente volver a copiar. 0, 1, 0, 16 sobre 57 menos 11 sobre 57 menos 2 sobre 57. Y la primera fila tendría que ir a la tercera. 0, 0, 1, 1 sobre 57, 10 sobre 57 y 7 sobre 57. Ahora sí tenemos en la diagonal principal de la matriz identidad puro números 1 y el resto 0, ¿no? Si se fijan, ahí está la matriz identidad a la izquierda. La matriz que está a la derecha es la inversa de la que estábamos buscando, ¿no? Es decir, la inversa de A. ¿Cómo se representa? Podemos escribirlo así: a elevado a la menos 1 es igual a todos estos elementos. Puedo anotarlo aquí dentro de unos paréntesis, ¿no? Ahí está. Esa es la matriz inversa. Podríamos ponerlo dentro de un recuadro y con eso completamos el ejercicio número 3. Bueno, ahora solamente falta el cuarto ejercicio, que en realidad es algo teórico. Dice en el inciso A: escribir y demostrar mediante un ejemplo que usted supiera una función que no sea sobreyectiva. Bueno, esto es algo personal del estudiante que resuelve el examen, ¿no? Esta parte, yo voy a poner como ejemplo lo siguiente. Una matriz de partida que va a ser un conjunto de partida que lo voy a llamar conjunto A y pondré sus elementos dentro de este círculo. Voy a inventarme algunos elementos. Puede ser el 1, el 2, el 3 y el 4. Pero tú puedes utilizar otros ejemplos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Cada uno de estos elementos tendría que tener su respectiva imagen en un conjunto de llegada. Este es conjunto de partida y voy a poner aquí al conjunto B como el conjunto de llegada. Entonces copiaremos eso y le pondremos también el mismo color. Lo mismo, voy a inventarme algunos números. Puede ser el 3, el 5, el 6, el 7 y el 9. Son ejemplos que tú puedes poner otros números, ¿no? Ahí tenemos cada uno de los elementos del conjunto de llegada, que es B. Y los vamos a conectar mediante unas flechas. Entonces conectaremos el primer elemento del conjunto de partida 1 con este primer elemento del conjunto de llegada, que es el 3. Luego voy a conectar el segundo elemento de A con el tercer elemento de B.
Luego vamos a conectar el tercer elemento de A con el segundo elemento de B. Luego vamos a conectar el cuarto elemento de A con el cuarto elemento de B. Ahí está. Y hay un elemento del conjunto de llegada, o sea, en la imagen, en B, que es el 9, que no se está conectando con ningún elemento del conjunto de partida, que es A. Y por ese motivo podemos decir entonces que esta función no es sobreyectiva, porque el recorrido de la función es distinto de B. O sea, no se está tomando en cuenta a todos los elementos del conjunto de llegada que es B. Aquí tenemos el número -9 que no está conectado con ningún elemento de A, ¿no ve? Por ese motivo es que el recorrido de la función es distinto a B. Porque si fuese igual a B, todos estos elementos estarían conectados con todos los elementos del conjunto A. Entonces, con eso se dice que no es sobreyectiva. Así de sencillo, un ejemplo, ¿no? Como les había dicho, esto es algo más personal del estudiante que va a resolver el examen. Tú podrías anotar otros números en A y otros números en B, y que alguno de ellos de B no esté conectado con ningún elemento de A. Y así diríamos que no es sobreyectiva porque el recorrido de la función es distinto del conjunto de llegada B. Ahora en el inciso B dice establecer puntualmente la diferencia entre una relación y una función. Esto también es algo más teórico, ¿no? Entonces anotaré aquí el inciso B. ¿Qué es una relación? Un concepto teórico. Es un conjunto de pares ordenados. Pares ordenados. Aquí claramente lo vimos, ¿no? Es un conjunto de pares ordenados, e incluso en un ejercicio anterior que era el 2, ¿no? Aquí teníamos una función, pero la relación también es un conjunto de pares ordenados, cuyos primeros elementos son todos o algunos elementos de A mayúscula, y cuyos segundos elementos son todos o algunos elementos de B, que es el conjunto de llegada, y tal que se cumple el enunciado formal P con el par ordenado AB sea verdadero.
Ahí tenemos el par ordenado representado con letras minúsculas A y B. Que esto sea verdadero, ¿no? Es el enunciado formal. Para que sea una relación, ¿no? Es un conjunto de pares ordenados cuyos primeros elementos son todos o algunos elementos de A y cuyos segundos elementos son todos o algunos elementos de B, y tal que se cumple el enunciado formal que P con el par ordenado A, B sea verdadero. Ese sería un concepto más teórico, ¿no?, de lo que es una relación. Ahora veamos qué es una función, también en un concepto más teórico. Función. Una función de A en B. Una función de A mayúscula en B mayúscula es un subconjunto. Es un subconjunto del producto cartesiano. Del producto cartesiano AXB o A por B, que satisface las condiciones de existencia y unicidad. Condiciones de existencia y unicidad. ¿Cuál es la condición de existencia? Entonces aquí vamos a decir esa primera condición. Para toda X que pertenece al conjunto A mayúscula, existe Y que pertenece al conjunto B mayúscula, tal que el par ordenado X, Y pertenece a la función f. Esa es la condición de existencia. Voy a ponerlo entre paréntesis. Existencia. La segunda condición es la condición de unicidad. ¿Cómo se representa la condición de unicidad? Se dice que hay un par ordenado X, Y que pertenece a la función f, y aparte de eso hay otro par ordenado X, Z que también pertenece a la función f. Entonces la Y, si comparamos estos dos pares ordenados, miren, primer elemento es X, segundo elemento aquí es Y en este otro es Z. Por la condición de unicidad tendríamos que llegar a la conclusión de que Y es igual a Z. Esa es la condición de unicidad. Entonces anotemos entre paréntesis unicidad. Bueno, en base a estos dos conceptos teóricos de lo que es una relación y de lo que es una función, podemos ver claramente las diferencias entre ambos, ¿no? Esta parte tendrías que leerlo, las partes conceptuales y teóricas de lo que es relación, función, de lo que es una relación inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, y con eso estarías completando un poco más la parte conceptual, ¿no?, de este examen. Bueno, les repito, es un examen de segundo parcial del primer semestre del año 2020, allá cuando estábamos iniciando la pandemia, y esto les puede servir para repasar un poco y prepararse para el examen, que yo creo que ya está programado para un par de días o quizás semana, en la materia de álgebra con el licenciado Fidel Taborga, ¿no?
Para cualquier otra consulta pueden escribir en el grupo de WhatsApp, o si hay alguna sugerencia o algún ejercicio que no entiendan, también pueden hacer sus respectivas consultas. Sin más, me despido, hasta la próxima. No olviden estudiar la parte conceptual, hay bastante teoría en un examen de segundo parcial, no solamente es práctica, entonces les recomiendo estudiar la parte teórica y conceptual. Hasta la próxima.